Que tengo esperándonos a José Antonio Bittner, director de Negocios Televisión, a las puertas del Banco Central Europeo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas tardes. Queda poco más de hora y cuarto, apenas, para que conozcamos ya una decisión del Banco Central Europeo que va a ser importante, pero sobre todo va a marcar el medio plazo de familias a través del Euribor, que va caminando desde el 1,2 al 1,8 al cierre de este año y estar por encima del 2% en 2023. Aquí a mis espaldas, en las puertas, en estas paredes del Banco Central Europeo, se ha estado reuniendo durante las últimas jornadas miembros del BCE que tienen que tomar una decisión en medio de un entorno muy complicado. Normalmente estas reuniones tienen una cuestión fundamental. ¿Cuánto va a subir los tipos de interés? En este caso, la duda en el mercado para los analistas es si lo hace en 50 puntos básicos o en 75 puntos básicos. Pero esta reunión tiene mucho más detrás. Por ejemplo, nunca ha estado en el discurso del Banco Central Europeo defender al euro. Y sin embargo, en agosto, en medio de vacaciones, de repente una entrevista en medio de la fotografía veraniega, Isabel Schnabel, Banco Central Europeo, dice: el euro es inflacionario o deflacionario, dependiendo de lo fuerte que esté el euro. ¿Y cómo se puede hacer fuerte al euro? Subiendo más los tipos de interés, para que haya menos diferencial entre la deuda norteamericana y la española y la europea, y el dinero vaya hacia Europa. De ahí que una de las palabras que vamos a intentar escuchar con detalle de Christine Lagarde es si el Banco Central Europeo está comprometido con defender al euro haciendo las subidas que sean necesarias. Esto no es gratis. Estas subidas necesarias tienen una contrapartida que es la recesión. Y esa es la otra palabra que estamos esperando escuchar o tener algún sinónimo, sin ser sinónimo del todo, por parte de la presidenta del Banco Central Europeo. Si dice recesión, átense los cinturones, abróchenselo bien y ojo lo que viene por delante. Si dice que hay una ralentización económica y que eso lleva a que haya que subir los tipos en esta reunión, pero vamos a ver en las siguientes si se puede seguir al mismo ritmo. 75 puntos básicos es la mayor subida en los últimos 20 años de tipos de interés en una reunión del BCE. Si dice solo, bueno, hay una ralentización económica, estará dando paso a que puede hacer un freno de esas subidas mucho más agresivo porque tiene camino. ¿Cuál es la situación que dicen los analistas? Tienen un papelón descomunal hoy. La economía europea se está yendo a una recesión, lo diga como lo diga Christine Lagarde hoy. Acabamos de conocer hace una hora y media un informe de la economía alemana, el corazón, el motor de la economía europea, que dice que en 2023 la economía alemana va a caer un 0,7%. Y que dice algo que preocupa todavía más y que les debería preocupar todavía más a Luis de Guindos, a Christine Lagarde, a Philipp Lane, a Isabel Schnabel, sobre cómo tomar la decisión. Pues dice ese informe que este año la inflación en Alemania va a ser del 8%. Y diríamos todos, y con las subidas de tipos que están haciendo, pues el año que viene caerá de ese 8%. De eso nada. Dice ese informe de IFW, uno de los principales think tanks de Alemania, que va a subir al 8,7% porque a pesar de estar quitándole dinero al poder adquisitivo de las familias con la subida de tipos de interés, los bancos centrales están poniendo el objetivo donde no lo tienen que poner. Hay un shock de oferta y es un problema de escasez y no de la demanda interna. Con lo que cabe la posibilidad de que se le dé un golpe al bolsillo de las familias, pero siga subiendo la inflación porque no hay gas ni petróleo. Y ahí el Banco Central Europeo o la Reserva Federal Norteamericana no tienen nada que hacer. Lo pueden hacer los gobiernos, lo puede hacer la Comisión Europea, pero el BCE, por mucho que suba tipos al alza, poca fuerza puede hacer. Por eso una corriente de analistas dicen que suba 50 solo, porque si no va a caer más la actividad económica y los tipos de interés, aunque los suba más, no van a tener efecto. Como ven, complicadísimo. La decisión que tome va a estar mirada como si fuese con Mr. Proper, con el algodón, para ver si de verdad lo que hay detrás es un movimiento que puede rebajar la inflación sin destrozar la economía, o van a mantener la inflación elevada y se van a cargar la economía igual. Y solo un detalle más, Alba. Los mejores para tomar la decisión son quienes ahora mismo están en el Banco Central Europeo.
porque han perdido todo el prestigio por el camino hacia aquí. Hace apenas 8 meses, los miembros del Banco Central Europeo, en una reunión como la de hoy, dijeron que la inflación era puntual, que no tenían que preocuparse y que podían mantener los tipos en negativo un menos 0,5%. Y apenas 8 meses después van a darle el mayor impacto de subida de tipos en la economía europea en 20 años, porque la inflación es persistente. Vamos, todo lo contrario a lo que vieron, por lo que pueden seguir equivocándose y no quemar otros equipos que pudieran entrar en el Banco Central Europeo. En la situación, puertas adentro, a partir de las 2:45 la rueda de prensa, a partir de las 2:15 la decisión, es delicada para el conjunto de la economía europea. Antes de despedirnos, quería Enrique Calvet plantearle una cuestión. Sí, buenos días y muchas gracias. Veo que hace viento en Frankfurt. Dos preguntas. ¿Me oye, verdad? ¿Me oye? Sí, claro. Sí, nada. Es decir, yo creo que la decisión está tomada y lo que van a debatir es cómo presentarla. Y creo que se tomó en Jackson Hole, porque esta es la primera reunión del BCE después de Jackson Hole, es decir, de la reunión de los bancos centrales. Me gustaría saber su opinión sobre eso. Y la segunda pregunta es muy sencilla. ¿Usted qué haría? ¿Cuánto subiría? Bueno, yo no soy banquero central, porque me invito a ver la fotografía. Lo que dicen los analistas cuando vienen a negocios de televisión está muy repartido. Hay unos que dicen 50 puntos básicos. Esta mañana hemos hecho varias entrevistas a analistas de primer nivel, analistas financieros internacionales, a Allianz Bernstein, gestora de fondos de inversión también aquí en España, que apuntaba que 50 puede ser una solución razonable en este entorno. La propia ING, los analistas de ING, apuntan que 50 puntos básicos, porque consideran que no sirve subir mucho más los tipos de interés en un entorno donde el principal problema es que el precio del gas y del petróleo es elevado. Estoy de acuerdo. Donde sí pueden tener algo de razón es en el tema del euro. Pero es que en el tema del euro, si entra el Banco Central Europeo, se estará metiendo donde nadie lo ha llamado. No tiene una palanca, no tiene una herramienta el Banco Central Europeo como petición por parte de las instituciones europeas de controlar el euro. No, solo tiene que controlar la inflación. Petición, su trabajo, claro, está en torno a la inflación y a la estabilidad, pero no el euro. Inflación, claro. Y lo que pasa es que por el camino se ha encontrado que el euro, que por cierto ahora mismo está en la paridad otra vez recuperándola, es decir, que los mercados esperan 75 puntos básicos, pues se ha convertido en una pieza fundamental. ¿Por qué? Porque compramos todo en dólares. Entonces, si cada vez el dólar está más fuerte y el euro está más débil, una parte de la lucha contra la inflación la pueden querer hacer fortaleciendo el euro. Y eso solo se hace subiendo tipos, por el diferencial entre Europa y Estados Unidos. Por lo que, y luego Jackson Hole, ahí se reúnen todos los banqueros y deciden absolutamente todo como si fuese Davos para otros temas empresariales. Sí, en Jackson Hole probablemente se tomó una decisión que fue 75 puntos básicos, seguro, o bueno, lo más seguro, pero el viernes pasado les cambiaron el paso. Cuando Rusia dice el viernes corto el gas y ya no os voy a poner excusas, sino que directamente o me quitáis las sanciones o corto el gas, pues el Banco Central Europeo entiende en el cuadro macroeconómico que hay una reducción de crecimiento. Y entonces, al menos, una parte de los miembros del Banco Central Europeo les están diciendo a Lagarde y compañía, a Guindos también, oiga, que van ustedes a tirar la economía, porque han cortado el gas ruso y era el peor de los escenarios. Entonces, en Jackson Hole tomaron una decisión muy probablemente, como usted dice, pero a partir de Jackson Hole ha sucedido algo que cambia todo el panorama, y es que Rusia ya no quiere darle el gas, con lo que usted cuando quiere topar, usted no, Comisión Europea, ya no tiene nada que topar. Es que voy a topar el gas ruso, pero si no le estoy dando gas, ¿qué va a topar? ¿El gas americano? ¿Lo que está diciendo Europa es que va a topar el gas que viene desde Estados Unidos y desde Noruega? No, el ruso. Pues si el ruso no te viene. Y ahí viene el problema, y ahí viene, como les decía antes, el informe de IFW, que es muy importante a nivel europeo, que dice todo lo que está haciendo no sirve para nada. La inflación el año que viene el 8,7. Y eso es un desastre a nivel europeo. No para España tanto, que tiene la exención ibérica, sino piensen ustedes en Italia y en las elecciones, con Meloni, en una situación económica complicadísima. Italia ahora mismo es el ojo del huracán, de este viento que también tenemos aquí en Frankfurt, ¿no?, que nos mueve todo. Pues ese ojo de huracán está ahora mismo en Italia. Y gran parte de los miembros del Banco Central Europeo a que miran ahora mismo es Italia. Porque Alemania tiene mucho dinero, ¿eh? Alemania tiene mucho dinero para poder poner. Hoy Uniper ha pedido todavía más dinero, 12.000 millones más, pero Italia no.
Italia tiene que emitir y el mercado ya no se cree las emisiones de Italia, sí las de Alemania, por supuesto. Por lo que el ojo está puesto allí, el ojo del huracán. Entonces, sí Jackson Hole, pero ha cambiado algo. Y eso no sabemos si ha cambiado también la decisión que en Jackson Hole más o menos pactaron entre todos, de 75 puntos básicos, probablemente. Don José Antonio, buenos días. Le veo a usted que está ahí en medio de un viento, no sé qué proclama ese viento, qué predice, pero ¿en Alemania hay una opinión pública homogénea respecto a lo que se está haciendo con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿están empezando a parar algunas industrias que son electrointensivas, de consumo de electricidad intensivo, por los altos precios o simple y llanamente por el agotamiento del abastecimiento? Tercera y última pregunta. Ayer Putin manifestó expresamente que él no ha cortado Nord Stream 2 y que en el momento en que le den efectivamente esa no sé cómo se llama, esa turbina, que él inmediatamente recupera el suministro y que si no están enviando por Nord Stream es por el tema de la turbina. ¿Eso es así? Nord Stream 1, no 2, 2 está cerrado completamente. Nord Stream 1 es el que estaba recibiendo ese caudal del 20% y primero hubo un problema con una turbina que venía de Canadá y que las sanciones lo impedían, y lo que ayer dijo Vladimir Putin en el foro económico que estaba haciendo por la mañana, que nosotros dimos en Negocios Televisión, era que el problema estaba en que las sanciones estaban impidiendo que Siemens, que tenía que hacer unas instalaciones en Nord Stream 1, lo hiciera. Pero, aun con todo esto, también parece evidente que las últimas palabras de Dmitry Peskov señalaban que da igual, que lo que está buscando es que las sanciones no se quiten, es decir, no habló de quitar todas las sanciones, lo que dijo es que las sanciones eran un impedimento precisamente para ese mantenimiento, que ya lo fue antes, con la famosa turbina de Canadá que no mandaba a Trudeau porque tenía miedo, Trudeau, de que le pusieran sanciones desde Estados Unidos, y ahora el problema está en que Siemens no está preparada para arreglar Nord Stream 1, porque no ha tomado el control del mantenimiento y las sanciones impiden que le mande a Rusia, por ejemplo, el arreglar ese motor que tenía aceite y que Gazprom marchó rápido en una foto a través de redes sociales para dejarle claro a Occidente que aquello no estaba funcionando y que estaba roto. Todo parece indicar que las sanciones están impidiendo hacer todo ese trabajo, porque es evidente que Siemens no tiene ahora mismo potestad, por la culpa de las sanciones, de mandarle a Gazprom, empresa sancionada, para arreglar determinadas cosas. También es cierto que Occidente se da bulas cada vez que lo necesita, y lo hizo con Trudeau, mandó la turbina, lo arregló, pero en el fondo del asunto está en que el objetivo final son que quiten las sanciones, y que en el fondo Rusia lo que está pidiendo es un movimiento de marcha atrás de Occidente. Lo dijo ayer a primerísima hora Putin, y 2 horas y media después von der Leyen decía también que no iban a echar ni un centímetro atrás y que iban a topar lo intopable, pero que iban a topar el gas ruso. Me parece muy interesante la primera pregunta, porque hace apenas 2 días aquí en Alemania una parlamentaria apareció en el Bundestag diciendo, y abrió el debate en Alemania, de que las sanciones no estaban haciendo daño a Gazprom, que mirando las cuentas de la compañía se veía que ganaba cada vez más porque había subido el precio del petróleo y del gas. Y que, por tanto, las sanciones solo estaban dañándose a sí mismo a Alemania. Y que si no era mejor dar un paso atrás y hacer las sanciones que vayan a hacer de verdad daño a las cuentas de Rusia, pero liberar aquellas que no tienen sentido porque no se está haciendo daño a Rusia. Y ahí se abrió el debate, fue una política de izquierdas alemana, sobre esas sanciones, si de verdad pueden tener sentido político, pero económicamente ahora mismo ya se ha demostrado que no tienen ningún sentido económico. Y vino esa cuestión marcada por la parlamentaria alemana un día después de que conociéramos una encuesta en Italia en la que el 51% de los encuestados decía que quería que las sanciones dieran un paso atrás porque no estaban dispuestos los italianos a pagar 800 euros de factura de la luz, que es el planteamiento que ahora mismo se está haciendo. Se tope como se tope, hay un problema de déficit de tarifa que alguien va a tener que cubrir. ¿Cómo? Dándole marcha al dinero aquí en el Banco Central Europeo para emitir deuda
cubriendo a Italia y que pueda Italia cubrir. Miren, eso en España lo sabemos, lo conocemos. Es más, es muy probable que Pedro Sánchez haya llevado eso a Europa. Es el déficit de tarifa. Las eléctricas españolas estuvieron a un tris de irse todas a la quiebra, en el momento en el que el déficit de tarifa acumuló 30.000 millones de euros en España. Y las eléctricas dijeron, ni un céntimo más. Esto es insostenible. Bueno, pues en Europa ahora se deben solo 12.000 millones de los 30.000 que se debía. En Europa estamos hablando de 1,4 billones que hay que cubrir entre lo que las familias, vamos a decir, por ejemplo, en Reino Unido, está fuera de Europa, ha dicho 4.100 por familia al año. Italia está hablando de en torno a los 5.000. España, X. Pero el extra, lo que hay por encima de lo que van a pagar las familias, lo van a pagar las familias en diferido, con emisiones de deuda. Bueno, pues esas emisiones de deuda de 1,4 billones que va a tener que cubrir el Banco Central Europeo por ese famoso mecanismo de antifragmentación, que no es otra cosa que los países emiten, y si nadie va a comprar, lo compra el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo son los bancos centrales, y los bancos centrales son los bancos de cada país. De tal manera que lo van a comprar los bancos. Si ese mecanismo no funciona, nos metemos en una crisis de deuda que es el último de los ingredientes que nos falta para liarla del todo. Es decir, la burbuja de todas las burbujas de la que habla el norteamericano Jeremy Graham termina en toda la historia en una crisis de deuda. Y cuando de repente los analistas dicen, oiga, van a emitir de verdad o van a cubrir 1,4 billones europeos, 1,4 trillones americanos, 1,4 billones europeos para que los europeos paguen la factura de la luz en una parte y le debamos a las eléctricas el coste de la producción y de la distribución del resto. Ahí está el follón ahora mismo. Y la segunda pregunta no me acuerdo. Si me la recordáis. Si había empresas electrointensivas que estaban ya empezando a parar la producción. Tenemos un sector ligado al motor que ya está frenando al 90 y pico % en Alemania, que es el de la pintura, que es intensiva en energía para la producción y que ha tenido que parar la mayoría, es decir, está en el 90 y pico %. Tenemos la cerámica, toda la parte de cerámica, sobre todo relacionada con vivienda, con construcción. Y ahora la clave fundamental es esto, ¿no? Este aire y estas lluvias que parece que empiezan a venir, que empiecen a tirar para adelante el Rin, es decir, el caudal, porque una gran parte del transporte de carbón y de energía para las centrales y para que no se recaliente la central nuclear está en el agua, que escasea en el Rin por la sequía de verano. Hasta ahora, motor parece lo más dañado. Energéticamente, el daño empieza a ser importante si no se recupera ahora en el mes de septiembre las lluvias. Y bueno, hoy hace un día más así. Ayer estábamos aquí enfrente del Banco Central Europeo, como si estuviéramos en Madrid, apenas con una camisa, 28 grados. Entonces, no hay un cambio meteorológico que pueda ayudar al invierno, pero que está perjudicando en la sequía. Y en la industria, sobre todo motor, con esas empresas relacionadas con la pintura que tienen un coste muy elevado en la fabricación, cerámica y construcción. Es lo que ahora mismo está siendo más dañado, pero sí, el efecto no es solo de parar, sino de que se está comiendo el margen de los negocios en Alemania, sobre todo de camino a que la locomotora europea va a tener cada vez más complicado exportar, que es otro de los pulmones para defender al euro. José Antonio Widner, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, nos quedamos muy pendientes. Que tengáis buen día. Auf Wiedersehen. Gracias a vosotros.